Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Estados Unidos está muy orgulloso del viaje espacial para dar unas vueltas a lo que es la Luna, el satélite natural de la Tierra. Y ya hay planes de regresar nuevamente, se preparan muchas cosas, porque para el conocimiento de todos, con una carga equivalente al camión, a un tráiler o un container que les llaman, de tierra lunar, cuya radiación es tan fuerte, se puede utilizar para generar energía eléctrica por un año para todo un país. Entonces es ahí donde está el gran interés. Además, ya un laboratorio logró hacer la creación del choque atómico también para generar energía limpia. Todo esto está en proceso, mientras que el presidente Biden, que con su plan de salud ha tenido muchos aciertos a darle salud pública a todos los norteamericanos a bajo costo, la insulina ya es gratis para todos los enfermos, algo notorio para los norteamericanos. Incluso hay gente de la frontera que está tratando de conseguir el seguro médico de Estados Unidos por lo barato y por lo bueno. Vamos a ver si les funciona. Pero la crisis fronteriza que está viviendo Estados Unidos en El Paso, Texas, y varias ciudades donde ya se consideran rebasados y que los carteles de la droga están aprovechando para pasar más fentanilos, que están matando a 150 norteamericanos diariamente, esa situación le está quitando muchos puntos al Partido Demócrata y no creen que el presidente Biden pueda correr nuevamente como candidato demócrata, y las cámaras se apuntan a varios candidatos más, entre ellos el gobernador de California, que es joven, es carismático, pero la lucha sigue. La lucha sigue porque el Partido Republicano está haciendo a través de Donald Trump denuncias muy fuertes, y ya dicen algunos republicanos que las revisiones en la residencia de Mar-a-Lago en la Florida de Donald Trump están enfocadas a buscar qué tanta información Donald Trump obtuvo de Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente, ahora presidente de los Estados Unidos, que hizo negocios de energía con China, con Ucrania, con Rusia, e hizo cantidades millonarias usando el Fuerza Aérea número 2, y que nadie supo hasta que la novia, a quien embarazó, lo demandó en una corte de la ley, y Donald Trump intervino e hizo que le pagara todo el soporte al niño, y fue cuando tronó todo el escándalo de Biden-Hunter. Entonces, no la tiene fácil el Partido Demócrata, como no la tiene fácil Andrés Manuel López Obrador, porque ya se descubrió que estas caravanas migrantes que atraviesan 2.500 indocumentados a Estados Unidos, ya que acaba de vencer todas las regulaciones que estaban para hacer que los migrantes esperaran en la frontera, han caducado. Y esos migrantes predominan de las dictaduras del Foro de Sao Paulo,
México, Perú, Nicaragua, Venezuela, Cuba, todos son esos países los que engrosan esa línea migrante que es totalmente superada como en todos los tiempos. Nunca la frontera México-Estados Unidos, que es la más cruzada, documentada o indocumentada, se había visto tan afectada. Y las autoridades del Paso han pedido ayuda al gobierno federal para que les mande millones de dólares para poder dar una cobija, una torta, algo que tomar a estos migrantes. Buenas noches, Kenia. Buenas noches, ingeniero Lozano. Bienvenidos. Tengo entendido que Estados Unidos va a empezar a poner presión nuevamente, como lo hizo Donald Trump, sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque también México no puede con la ola migrante. Tengo entendido que ya hay muchos alcaldes, como el de Tijuana y varias ciudades más, que en un momento dado apoyaron a los migrantes, ahora están asfixiados, con calles llenas de micciones y basura humana, llenas de problemas, robo, y los carteles están tomando partido de esta situación un tanto turbia. ¿Qué opinan? Adelante, Kenia, si gustas iniciar tú. Muchas gracias. Pues qué gusto verlos nuevamente. Pues me parece algo terrible, pero es, como siempre lo decimos, algo que venimos diciendo desde hace tiempo. Se sabe que desde el principio del sexenio, no olvidemos que López Obrador, desde que entró, les dio la bienvenida abiertamente, les dijo: migrantes, conmigo no va a haber fronteras, vengan por favor, y les dio la bienvenida. Y después, bueno, pues que en ese momento estaba Trump, que era un poco más duro en su mandato, pues sí le puso así como su jalada de orejas, así como que andas invitando a los migrantes, pero siempre se supo que en realidad es un negocio de López con el narco. Es un negocio redondo del mismo López. De hecho, pues creo que la esposa de Ebrard, corrígeme si me equivoco, tiene muchísimo que ver con esta creación de estos migrantes, de que los van y casi ni siquiera quieren salir de migrantes, pero van a sus países y los convencen de: ven, te están regalando todo, vas a pasar facilísimo, es el sueño americano, vente para acá, y los engañan vilmente. Y los pobres vienen a vivir pues una situación que no imaginaban, estar encerrados horas en trailers, asfixiarse, muertos. ¿Cuántos accidentes no ha habido? Este tráiler que se volcó aquí en México y que hubo tantos muertos, o el que se encontró a la entrada de Estados Unidos con toda la gente asfixiada. Y todo porque López, pues desde que entró, decidió hacer ese negocio junto con el narco. Desgraciadamente el comunismo, el neocomunismo, porque yo no sé si siempre fue así, pero al menos el comunismo castrochavista actual tiene mucho que ver con esto del crimen organizado, y eso incluye el negocio de los migrantes. Y está claramente visto que es un negocio de él. Yo no entiendo cómo Estados Unidos no le ha puesto pues un jalón de orejas más duro, porque de seguro, si nosotros no sabemos, ellos han de estar mejor enterados que nosotros, porque me imagino que los gobiernos pues tienen muchísima más información que un ciudadano común y corriente como somos tú y yo. ¿Tú no crees, Gilberto? Pues sí, yo coincido con Kenia, que no hay duda de que el día que se firmó, para ser exactos, el 17 de diciembre del 2018, en Marrakech, Marruecos, se firmó el Pacto Global Migratorio. A nombre de los mexicanos lo firmó Marcelo Ebrard por instrucciones de López, como una línea de la Agenda 2030 de la ONU, y sin duda ahí se explotó este negocio, indudablemente también de tráfico humano, porque cuando ves las caravanas están claramente organizadas por alguien para algo. Efectivamente, la esposa de Marcelo Ebrard, de nombre Rosalinda Bueso, más bien dama de compañía, es embajadora, ex embajadora de Honduras en México. O sea, ella fue una embajadora. Claro que ella es de la zona de Tegucigalpa, si mal no recuerdo, o San Pedro Sula, una de esas dos ciudades, y ella, ahí se iniciaron las caravanas.
y con una total apertura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque seguramente pues en la casa de Marcelo Ebrard se platicaba de ese negocio doble. Por un lado, la parte de generar una base electoral mayor que le debiera el favor a México, con haitianos que en menos de un mes conseguían su credencial de elector, no se diga centroamericanos de Nicaragua, Salvador, Honduras, en mayoría al principio. De hecho, por primera vez se dieron las primeras filtraciones terroristas por suelo mexicano. El gobernador de California presentó que en toda la historia nunca habían venido terroristas claramente que tenían vínculos con el Hezbollah, claramente, y que pasaron por territorio mexicano. Entonces, esa displicencia para manejar la migración efectivamente tiene ese capítulo también del tráfico humano, por el que cobran $3,000, $4,000 o $10,000 por pasar a la gente a la frontera. Aquí tengo los datos del caso del Paso, Texas. Les voy a dar los datos de los últimos años y vean ustedes la creciente de gente detenida en El Paso, Texas. Años anteriores, el número de enero a octubre era del orden de 9,000 personas. En el 2017, 10,500, 12,756, y me brinco porque por ahí andan los números, 12,000, 10,000, etcétera, 15,000, vamos a llamarlo así. Bueno, en este año, 44,728. Es el reporte que tengo del Paso, Texas. 44,789 indocumentados detenidos en El Paso, Texas. Entonces entiendo claramente la posición que tiene Greg Abbott de pedir ayuda, porque esa frontera está sumamente porosa y no da para poder resolver el problema migratorio en esta expulsión que está haciendo México al ser una vía de paso, pero también debemos de saber que se quedan muchos para formar esa base electoral. Ahora, este ya es un negocio del crimen organizado. Lo es. Está comprobado, los burreros o coyotes son gente que ya maneja territorios y que les permite controlar pues ese pago. A López, ¿en qué sentido también lo ha convertido en una vergonzosa triunfo que él manifiesta en las mañaneras o marraneras? El señor, en lugar de sentir vergüenza de los récords de remesas por la problemática que tiene México de supervivencia, él más bien lo hace en sentido triunfalista, cuando México lo ha convertido en un expulsor de gente, en un expulsor de mexicanos. Y todos estos números que ahorita di son gente que arriesga la vida, que pasan por altos problemáticas para poder llegar a los Estados Unidos, y lo raro es que nadie se quiera ir a algún país donde esté operando el Foro de Sao Paulo. O sea, nos preguntamos, bueno, pues agárrate una lancha y vete a Cuba, o ¿por qué no te vas a Nicaragua, que fue abrazado en su cuarta reelección por Marcelo Ebrard, Daniel Ortega? ¿O por qué no te vas pues a pasear allá a Venezuela, no? Entonces, esto es muy claro, se llama el voto de las botas, que es un concepto, si mal no recuerdo, de Lord Hamilton, que decía la mejor manera de evaluar a un país es la gente se quiere meter o se quiere salir. Y si la gente se quiere salir, es por algo. O sea, nadie quiere soltar el terruño donde nació tan fácilmente. Implica muchísimos procesos de cambio. Entonces, sí está la cosa muy delicada, y eso también nos hace pensar en el momento actual que vive México, que esperar ayuda de los Estados Unidos, a toda la audiencia, a los paisanos que nos escuchan, que decimos, bueno, es que Estados Unidos no puede dejar que México se convierta en una dictadura. No, ya lo somos, ya lo somos. Queremos comunicarles que anoche se asesinó ya por completo, que estaba en agonía el INE. Bueno, se terminó de dar el puntillazo final, que como bien lo decía antes de iniciar el programa Kenia, era la crónica de una muerte anunciada.
porque nosotros, desde que hicimos todo el esfuerzo de revocarle el mandato a López, recibimos una andanada contracorriente de gente que pensaba que lo mejor era dejar las urnas vacías. De hecho, se creó un mote que se llama abstención activa, y el asunto también de brazos cruzados, terminas y te vas, gobiernas y te vas, y toda esa sarta de cosas inventada en los cuarteles del PRI, del PAN, del PRD y del propio Movimiento Ciudadano. Tan es así que nos calificaban a nosotros de estarle haciendo el caldo gordo a López, cuando nosotros lo que estábamos éramos cruzando la boleta y antes obteniendo firmas para sacar a López. O sea, ¿cómo alguien puede moverte surrealistamente todo y volteártelo? Y si me permiten 2 minutos, yo quiero expresar un testimonio, Frank, porque tú has estimulado pues el que es importante que busquemos más sinergias. Yo quiero expresarle a los mexicanos y los paisanos que nos escuchan que yo me senté en un desayuno completo con Beatriz Pajés. Es un elemento que estuvo en el PRI, es una pensadora, editorialista, reportera, fue diputada, pero con todo el respeto también ha buscado ser de alguna manera una persona que sacuda al país. Pero cuando ella me dijo en ese desayuno que ella pensaba que si López fue votado para 6 años, se tiene que quedar 6 años, Gilberto. Dije, pero es que eso no dice la Constitución. Hay un artículo 39, dice que podemos modificar en el momento que queramos. Sí, pero hay que pensar democráticamente. El pueblo lo eligió para 6 años, se queda 6 años. Ahí se termina el desayuno con un saludo muy cariñoso, siempre mi respeto para Beatriz, pero ya no te puedes entender, Frank, es imposible. O sea, alguien que piensa que hay que dejarla, está imposible. Son puentes que a lo mejor ahorita se pueden volver a reconstruir, porque en este momento todos esos grupos que trabajaron para la abstención activa, terminas y te vas, defendamos al INE, aliémonos aquí los partidos de oposición, pues están levantando una cosecha de hortalizas podridas, porque no hemos logrado nada. 16 gubernaturas perdidas, haber perdido el desprecio a la consulta de revocación del INE, y ahora este golpe ya mortal, en el que todavía se inventan esperanzas para mantener una zanahoria de ilusión en los mexicanos que es irreal. No han entendido que la Suprema Corte de Justicia está cooptada. Ahí está ya metida gente de López. Pueden pasar años para que una controversia constitucional sea resuelta en esta materia. Mira, Ricardo Monreal, siendo de Morena, se dio el lujo de votar en contra, engañando a la oposición como un paladín de la democracia, pero en el fondo él sabía los números de senadores de Morena que iban a votar. O sea, él ya sabía que 58, que se convirtiera en 59, no hacía diferencia. El plan B de López iba a pasar. Pero lo más triste que quiero comentar aquí, de estos puentes, es que también tuve una reunión de 4 horas con Claudio X González, que por cierto, como persona, es muy agradable. Es una fina persona, Claudio, pero se ha equivocado. Ha metido en un error con su capacidad de convocatoria económica, de nexos y convocatoria con los partidos. Los ha llevado a un baile en el que terminas y te vas, porque eso es lo que le está ocurriendo al mexicano. Y entonces, Claudio, él me dijo en mi cara, frente a una persona de testigo, es que nadie quiere que se vaya López, Gilberto. Lo mejor que le puede pasar al país es que López continúe. Es más, el desgaste que va a tener de aquí al 2024 nos da más esperanza. Le dije, pero es que ya no vas a tener INE, ya no vas a tener instituciones. Para cuando acuerdes, este señor va a tomar un poder increíble, porque hay una agenda y una guión
que ya se ha probado en otros países y que les ha funcionado. Entonces, cuando tú dices que no hay ningún mexicano que quiera que López se vaya, estás primeramente equivocado. Por cierto, esta conversación casi la repitió en una entrevista con Carlos Loret. Entonces, quien se atreva a decir que Frena no ha puesto posibilidades de puentes con otros actores sociales o líderes sociales es totalmente falso. Y Claudio no puede negar esa reunión. Y tampoco Beatriz Pajés puede tampoco negar ese desayuno. Como Gustavo de Hoyos no puede negar cuántas conversaciones por WhatsApp hemos tenido y cuántas veces nos hemos prometido que nos vamos a ver ya personalmente. Entonces es totalmente falso decir que Frena, por un asunto ególatra, no quiera combinarse con otros grupos, pero si el otro grupo lo que quiere es que terminas y te vas, dime cómo mezclas el agua y el aceite, Frank. Amigos mexicanos, díganme cómo se mezcla. Si un señor que está al lado mío me dice, no, es que yo quiero que termine y se vaya, pero es que yo quiero que se vaya ya, no terminas por no entenderte. O sea, es muy simple de captar. Lo que no se vale es transgiversar la realidad. Y aquí en Frena, lo que ellos pueden, todo mexicano debe de saber, es que no tenemos proyecto político, no andamos buscando un puesto, no es un asunto de ganar votos, quedar bien con alguien, es salvar al país y a nuestra familia. Es muy simple. Entonces, pues, ¿qué mayor garantía que la gente que decidimos qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, etcétera? Somos ciudadanos, para ciudadanos y con ciudadanos. Y ahorita se está gestando la marcha AMLO, sigues tú para enero. Qué bueno, ingeniero Lozano. Estamos en vivo para un grupo de WhatsApp de mexicanos en España y Marruecos. No se los quería decir porque es la primera vez que lo hacemos. Y en cuestión de tecnología, pues estamos tratando de avanzar. Ya estamos en 59 plataformas y 9 estaciones, y en febrero vamos a hacer 12 estaciones de radio, lo cual les agradezco porque ha sido gracias a esta lucha infalible y veraz que ustedes están llevando, el ingeniero Lozano como líder de Frena, Kenia y Valeria como activistas muy reconocidas. Ingeniero Lozano, me preguntan de este grupo que si ya le fuiste a quitar la banda presidencial a López, porque la tienes atrás de ti. Mira qué buen detalle. Bueno, es precisamente mira, no intenta hacer aquel espectáculo verdaderamente de payasos que hizo López cuando tomó protesta como presidente, porque nosotros lo hemos reiterado. Hay que ir a rescatar la banda presidencial, pero no para nosotros, para alguien que quiera ser empleado y verdaderamente seguir el mandato de los mexicanos. Recordemos, y lo he sobresimplificado, en la sociedad, en cualquiera, siempre hay dos elementos muy básicos: las cucarachas y las hormiguitas. Las hormiguitas son la gente que trabaja, paga impuestos y sobrevive a través de su trabajo. Y hay gente a lo largo de la historia de la humanidad que busca vivir de los demás. Primero fueron tiranos que a través de la fuerza le quitaban tributos y esclavizaban a las hormiguitas. Después esas cucarachas se inventaron una historia de que tenían sangre azul y se convirtieron en reyes, las monarquías. Después se ocurrió que con toda esa historia de Aristóteles y Platón de la República, la democracia, bueno, Rousseau, Montesquieu lanzaron este concepto para que se hiciera la Revolución Francesa, rompiera con la monarquía y se crearan poderes independientes que hicieran funcionar el que las cucarachas se pusieran a chambear, porque las cucarachas no chambeaban, tenían cortesanos, tenían hasta bufones, tenían hasta gente que les llevaba el orinatáculo, que por cierto, nomás explico, es para capturar los orines del rey. Y es más, había que probar el excremento del rey para saber si tenía alguna enfermedad. Y también los platillos que se probaba la cucaracha mayor. Bueno, eso ha evolucionado a un sistema de tipo republicano,
que hoy en México está totalmente destrozado, y se inventaron los partidos en el siglo XVII-XVIII. Darle la opción a las hormiguitas de que escogieran cucarachas azules, rojas, amarillas, lo que se llama alternancia. Pero seguían siendo cucarachas. Y eso es lo que tenemos que entender los mexicanos. Las cucarachas van a ser cucarachas aunque sean amarillas, azules. Tenemos que voltearles el hormiguero y nosotros tomar el poder que nos corresponde, que es el de soberanos. Entonces, si nosotros en esta revolución en el que queremos derrocar la dictadura nos mezclamos con cucarachas, ya sabemos a dónde nos van a llevar, Frank. Tenemos que ser puras hormiguitas, y eso es Frena hoy, una comunidad de hormiguitas que luchamos y que nuestro objetivo es: López no va a terminar su sexenio, se los garantizo, si no, no estaríamos luchando. ¿Estás de acuerdo, Kenia? Sí, pues fíjate que estás diciendo cosas importantísimas, tengo mucho que decirte, que debatir. Empecemos por el principio. Es que han pasado muchísimas cosas importantes en esta semana, que pues yo creo que es un parteaguas. Te voy a decir por qué. Lo de Perú, que lograron ya destituir a su dictador, que no se dejaron, y después esto unido a la cachetada que se pusieron y que le pusieron en el Congreso, que finalmente sí se aceptó la reforma Plan B, que era ya no por medio de cambiar la Constitución, sino por medio de meter leyes secundarias para hacer lo mismo que hubiera sido si se cambiaba la Constitución. Hace cuenta que están con lo mismo. Y ya se sabía, pues lo que decimos que era una crónica de muerte anunciada, ya se sabía que esto iba a pasar, pero ahí te va lo que yo creo que es importante. Así como tú mencionas a Claudio X González y mencionas a estas personas, yo también he tratado mucha gente de ese grupo, empezando por Alejandra Morán, que mueve una serie de asociaciones civiles que se las da de ciudadanas, pero en realidad trabaja para los políticos porque le dan dinero los partidos y todos lo sabemos, es un secreto a voces. Pero también estas personas del PAN como Xochitl, como Kenia López Rabadán, como la misma Lili Telles, estas que son muy buenas oradoras y que aparentemente nos defienden, y que son lo mismo que tú dices del señor X González y de la señora Payé, me caen muy bien. A mí me encantan los videos de Beatriz Payé, me parecen muy buenos, siento que sí crean cierta conciencia en la gente. Claudio X González, lo veo en los videos, me cae muy bien, y también todas estas personas son muy lindas, muy amenas, y sí creo que sí nos están intentando defender dentro de la medida de lo que pueden, siendo cucarachas, como tú dices, o sea, siendo estas personas que se dedican a la política y que siempre van a poner por delante sus intereses. Pero dentro de todo sí están intentando hacer un buen trabajo en el Congreso y cada quien en su puesto. Pero sí han estado equivocados, y yo se los he dicho porque yo de hecho estaba con ese grupo y me salía a raíz de lo de la revocación, así como mucha gente dejó de estar en Frena o dejó de creer en Gilberto porque no ayudó a este dictador, porque se fueron con ese discurso y se lo creyeron. A mí me pasó todo lo contrario, y me imagino que no soy la única. Me decepcioné de que no revocaran a este dictador, porque yo llevaba 2 años alzando la voz, como mi mamá es cubana y sé lo que es el comunismo. Desde que empezó este señor en el poder, yo ya venía diciendo: este tipo, mi tío, es un comunista y nos va a destruir, y lo dije desde el día 1 que gobernó, desde que se canceló el Naim y inventó su consulta patito. Desde ese día alcé la voz, y todo el tiempo me esperé a la revocación, y cuando no se dio la revocación me sentí traicionada por los partidos de oposición. Inmediatamente los abandoné, y ya fue que dije, me tengo que unir a Frena, porque son los únicos que están manejando la verdad y están diciendo la verdad. O sea, así como mucha gente dijo, no es verdad, Gilberto, mucha gente dijimos al contrario, él es el único que está diciendo la verdad. Y eso ha sido muy importante. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que está pasando en este momento? Y yo lo veo porque yo constantemente siento que como ciudadana tengo derecho a escribirles a estas personas. Yo, por ejemplo, le escribo a Margarita Zavala: oye, perdóname, yo voté por ti y tú me representas. Y quiero que des resultados y quiero que votes en contra, y les escribo, porque uno como ciudadano tiene que ser un ciudadano activo, porque es la única manera de que la política en México mejore y que nosotros actuemos todo tiempo como mandantes constitucionales que somos. Lo que pasa es que la gente ni siquiera sabe
que, por ejemplo, que la marcha de acarreados del CACAS se pagó con nuestros impuestos. No lo saben, no saben que las dádivas que reciben pues se pagan con nuestros impuestos, que en realidad nada más están recibiendo su propio dinero. En el fondo es así, ¿no? Pero mal distribuido y con una táctica que al final va a llevar a una crisis económica de la fregada, porque dinero que se regala pues se debe y cada vez crece la deuda, etcétera. Eso ya es otra lección. Pero lo que yo veo de importante en este momento es que después de que, porque tengo grupos de amigos que también se interesan en la política, que no creían en Frena, estaban muy renuentes y sí fueron a la Marcha Rosa y no, esto es lo mejor, defender al INE. Y yo les decía, pero vas a defender algo que ya está muerto. Y les expliqué, mira, sin trife no hay INE para empezar. A ver, ¿por qué mataron 200 políticos antes del 6 de junio y no pasó nada? ¿Por qué secuestraron, amenazaron a los ciudadanos para que no llegaran a votar a sus casillas? Quemaron urnas, las engordaron y no pasó nada. Cacas regaló embajadas y no pasó nada. No dejó de hacer sus mañaneras porque estaba prohibido por época electoral y no pasó nada, porque el trife ya era de él. No me digas que eso es tener INE. Desde ahí ya estaba muerto el INE. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener un INE donde un señor hace trampa todos los días y no pasa nada? Pues es como no tener INE. ¿De qué te sirve contar boletas si al final, aunque tú las cuentes bien, van a decir que ganó el otro porque el señor regaló una embajada? La verdad es que desde entonces estamos mal y muy poquita gente lo quería creer. Bueno, pues a partir del que pasó lo de Perú, que los mismos que decían gobiernas y te vas hayan empezado a usar el hashtag de sigues tú AMLO, pues ya la verdad es un avance bastante positivo. Aunque a mí me parece súper incongruente de su parte, porque yo les escribo y les digo, ¿para qué usas sigues tú AMLO? Si sigues tú AMLO, sí, pero en 10 años. Pues dices, pues qué absurdo, entonces no sigues tú AMLO. Sigues tú AMLO es mañana. Entonces yo les escribo, ¿sabes qué? Porque muchos dicen, y ojalá que la Virgen nos ampare. No, ayúdate que Dios te ayudará. Qué padre que confíes en la Virgen, pero nosotros tenemos que actuar. No basta con que nos ayude el universo, no basta con que nos ayude un Dios. Nosotros tenemos que actuar y si no actuamos no va a pasar nada. No que estés sentado en tu casa o escribiendo en Twitter que sigues tu AMLO, entonces va a seguir AMLO. No, tenemos que hacer acciones para que eso pase. Pues hoy veo lo que te quiero decir, Gilberto y Frank, que me parece súper importante, que veo la oportunidad perfecta para así hacer alianzas. Porque tú tienes razón, yo todo el tiempo he sentido, a mí me ha pasado lo mismo en las redes sociales, no dividas, no sé qué, yo digo, pero si los que se están dividiendo, hasta con una super amiga mía, me atrevo a decírtelo, nos enojamos horrible, Laura Zapata, porque ella es de las de que gobiernes y te vas, y le dije, pero date cuenta de que lo único que están haciendo es hacer que este tipo adquiera más poder, y se los escribí a varias, y siento que ahora, después de lo que pasó con la reforma, los que se fueron con su depresión, que al final, pues sí entró el plan B, y están así, pues como diciendo, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pues ya se empezaron a dar cuenta que esto ya es dictadura, esa es la realidad, ya se empezaron a dar cuenta que efectivamente no va a haber 2024, y entonces ya están diciendo, pues sí es cierto, tenemos que hacer algo para que no acabe el sexenio. Creo que ya lo empiezan a ver, y entonces creo que es una gran oportunidad, porque aunque nosotros somos ciudadanos, pues ¿por quién vamos a votar? Por políticos, por esas cucarachas. Nosotros sí necesitamos de esas cucarachas. No se trata de que ellos nos manipulen, o ellos como que den la línea de que nosotros ordenamos y ustedes hagan, porque nosotros no somos sus empleados, es al revés. Ellos son nuestros empleados, nosotros somos los jefes de ellos. Y mientras respeten esa línea, que ellos son servidores públicos que tienen que trabajar para los ciudadanos, entonces sí podemos hacer una alianza. O sea, yo sí me veo yendo con toda la ciudadanía y hasta con estos políticos que ya entendieran que hay que quitar al dictador ya, yo sí me veo en una marcha con ellos, aunque nosotros seamos ciudadanos. Mira, yo totalmente de acuerdo. Digamos que ese es el sueño de todos los mexicanos, que nos unamos. Es porque, a ver, si nosotros lo que queremos es salvar la patria, salvar a la familia, bendito sea la persona que está junto a nosotros. Y déjame que te diga algo importantísimo, sí. Gilberto. Cuando tú empezaste a hacer aquellas caravanas en plena pandemia, aquellas caravanas, manifestaciones en coche, que se me hizo súper original, y eran multitudinarias, y todos nos empezamos a unir. Al principio sí estábamos todos juntos, todos los ciudadanos estábamos unidos, y por eso logramos ser muchos en todas las marchas que se empezaron a crear a pesar de la pandemia.
que muchísima gente no iba por el miedo a la pandemia porque no había ni vacuna, era bastante complicado llegar a esa marcha y sin embargo estábamos todos juntos. ¿Qué nos dividió? El gobierno así te vas. Eso fue lo que nos dividió, esa es la realidad. Esa es la realidad. En el momento en que se empezó a dividir el asunto, fue una influencia con el tema de que López tenía que terminar su sexenio. Pero yo creo que ya vieron que se equivocaron. Y nos convirtió en agua y aceite. Pero, bueno, Kenia, siéntete embajadora con esos grupos. No hace mucho, apenas hace un mes, con motivo esto del INE, pues le mandamos cartas, hicimos una carta, porque a mí cuando alguien se acerca le dije, perfecto, a nombre de Frena, busca a Claudio, busca a Gustavo, pregúntales que si están de acuerdo que hay que quitar a López. No le respondieron. Yo creo que efectivamente se está dando un parteaguas. Y ese era el milagro que esperábamos, porque hay un punto aquí fundamental. Ellos lo pueden tomar de dos maneras. Una, decir triunfalistamente que no pasó la reforma electoral constitucional, pero están engañando a la gente, porque de lo que se trata es de defender el INE y el INE está desmantelado, ahorcado, ahogado. Quiero decir, Frank, a todos los paisanos que nos escuchan, que ayer mismo renunciaron varios funcionarios del INE muy importantes. Y renunciaron porque se ven que les van a cortar la cabeza en forma, te diría, brutal. Intimidatoria. Esa situación, dicen, aquí vale más que digan, aquí corrió que aquí se quedó. Salió sí. René Miranda. Yo traté varias veces con él cuando el tema de la revocación. Siempre fue muy profesional para recibir nuestras dudas en el tema de la revocación. Las firmas, sí. Que si el sistemita que estaba en los celulares, que cómo iba a votar la gente del extranjero. Siempre se portó de maravilla René Miranda y no se diga Lorenzo Córdoba, porque ellos se saben servidores públicos. Bueno, René Miranda se fue ayer y junto con él se fueron varias gentes y se está yendo gente que es un activo importante profesional del INE. O sea, el INE va a estar bien complicado que volvamos a tenerlo. Entonces nos queda la doctrina del doctor Jean Charles. Una masa crítica que grite que López se tiene que largar. Y si mañana se quiere convertir en el convocador Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Beatriz Pajés, y empezamos a generar la marcha, AMLO, ¿sigues tú? Que ellos vayan adelante, no hay ningún problema. No nos importa, nosotros no queremos ser protagonistas. Que se quede López más tiempo. Yo creo que esa es la gran ganancia de todo esto. Ahora, ingeniero Kenia, hay un factor muy determinante, porque yo recibo los mensajes de esa audiencia que son prácticamente invisibles de este lado de la frontera, por la razón de que no tienen un documento. Hay que ver varios aspectos muy importantes. Si analizan lo que se dijo en el Rey del Cash, el primero que llegaba con sus maletas para entregarlas era Marcelo Ebrard cuando era regente de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Pepenaban a todos los vendedores, hacían hasta lo que no para llevar dinero y tener contento al Rey del Cash. La escena se repite en Estados Unidos. Está obligando Marcelo Ebrard a los consulados a buscar maneras de sacar dinero a nuestra gente. O sea, ya no solamente hay que mandar una remesa resultado de 2 o 3 trabajos, que nuestra gente trabaja los 7 días de la semana, 16 horas, sino que también hay que darle vuelta al asunto y ya restauranteros, principalmente algunos que lavan dinero, ya están siendo presionados al moche, a dar dinero porque Marcelo Ebrard quiere hacer una campaña a todo lujo. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene piso parejo, que Claudia Sheinbaum tiene
todo el apoyo de López y eso va a ser un gran conflicto. Y ya mi gente trabajadora en Estados Unidos me empiezan a decir cómo los están extorsionando. Honestamente, en Atlanta tenemos un cónsul muy serio. Don Francisco Javier Díaz de León es un hombre que no se presta a barrabasadas. De hecho, las fiestas del 15 de septiembre se las patrocina la Casa Guanajuato de Diego Sinjó. Es el que manda el dinero para que se haga el 15 de septiembre, no López Obrador, porque por si López fuera no habría celebración del 15 de septiembre, no habría Día de Muertos, no habría eventos culturales, pero ya en otros consulados nuestra gente está siendo extorsionada. Chicago, Arizona, Florida, Texas, California, varios consulados de los 50, podríamos decir que 35 ya son convertidos en una mina de extorsión para Marcelo Ebrard. Eso por un lado. Por el otro, la gente piensa, bueno, estábamos mal con el PRI, pero no tan mal. El PRI está partido. El que es gobernador del Estado de México está coqueteando con López porque no quiere que le quiten presupuestos y él está aferrado en ser el próximo presidente de la República. Pero está atacado por un junior, Enrique de la Madrid. Entonces hay un grave conflicto de interés dentro del grupo Atlacomulco. Desgastado, odiado, querido, maltratado o no, es el que tiene los recursos para decir si el que es gobernador del Estado de México o el Alfredo del Mazo o el que es un junior como Enrique de la Madrid, que es el que apoya. Los dos son juniors, ¿eh? Bueno, que es el que apoya a Enrique Peña Nieto, se quedan de candidatos. Ahora, López Obrador está con Del Mazo. ¿Cómo estarán las negociaciones de turbias y sucias? No se sabe, pero el PRI está fracturado por la situación de Alito Moreno. El PAN quiere rescatar a Ricardo Anaya, mi vecino aquí a unas millas, que ya está muerto políticamente y que es otro junior y que honestamente no le funcionó el cuento del asilo político, porque para que Estados Unidos le conceda asilo político a él y su familia, tendría que no haber relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y Ken Salazar adoptó otra actitud, ya se está haciendo de la vista gorda y él todos los días pone tweets diciendo que está trabajando en una gran reunión y habla maravillas del gobierno de México y ya se desentendió del problema de los migrantes, del problema del narcotráfico, del problema de la violencia, de los problemas tan fuertes que está teniendo el TEMEC y las negociaciones. Él se hace de lado. No está pasando nada. Ahora, ingeniero Lozano, Kenia, se habla mucho, pero no somos consistentes los mexicanos, no somos determinados, estamos jugando al juego del cangrejo, ven a uno subir y lo baja el otro, y no hay solidaridad, y eso, ¿cómo favorece a López Obrador? Los mexicanos, a cierto nivel de Claudio X González y todo ese grupo empresarial, Carlos Slim, Carlos Slim es el dueño del New York Times. ¿Qué publica el New York Times contra López? Nada. ¿Qué publica Los Angeles Times contra López? Nada. Los corresponsales. ¿Mandé? El Washington Post es el que se atreve. Pero muy poco, porque todavía no tienen la influencia internacional. Washington Post, cuando lo compró Jeff Bezos, dueño de Amazon, cambió y la gente ya lo ve como un vocero de Amazon, no como un periódico determinado, analista, aquel que tumbó a Richard Nixon con el Watergate. No, el Washington Post ya es un periódico tibio, no es un periódico fuerte, insistente. CNN está tratando de reconquistar México, pero lo tiene muy amenazado López. ¿Por qué? Porque CNN en Venezuela
tuvo la desfortuna de tener que cambiar su oficina de Caracas a Bogotá, Colombia, porque llegó un momento, siendo Venezuela el principal mercado de CNN, que ya no pudieron sacar sus ganancias en dólares y tuvieron que mover la oficina fuera del país. Y en ese momento, en ese trance, está actualmente Turner Time Warner o Warner Media en la Ciudad de México, y están siendo muy presionados para mantener la línea un tanto a favor de la 4T. Y muchos medios están siendo neutralizados. Ya todos los medios en México están neutralizados. Casi solo quedas tú, Frank. Y los internacionales también, gracias. Te lo juro, o sea, casi ya nada más quedas tú el que dice la verdad, te lo juro. Ves cualquier programa de radio y televisión, ya todos nada más es línea cacas. Pero déjame decirte algo importantísimo que yo estoy viendo que nadie tiene en la mira. Toda la gente está con los ojos en el 2024 y eso es un gravísimo error, porque estamos hablando de un dictador como López, que además es radical. Él quiere ser Fidel, él quiere ser Chávez. No creo ni siquiera que haya elecciones, así te la pongo. Y más Gracias. ahorita que pasó el plan B, más ahorita que ya se aceptó el plan B, él va a hacer todo para casi hasta abolir el Congreso, así te la pongo. Y como sigamos sin actuar, sin hacer nada, obviamente gracias a Dios existe Frena y vamos a tratar de seguir abriendo conciencias y demás. Pero si la gente sigue de pasguata, de cobarde o de apática diciendo que lo resuelvan otros por mí, no va a haber 2024. Entonces los políticos están siendo muy ingenuos, mandando a hacer su póster y peleándose del mazo con Enrique de la Madrid y que si van a ser las del PAN, estas que si Lili Telles con Xochitl y con Kenia López Rabadán, también está ese grupito queriendo ahí meterse. Pero en realidad es una tontería, porque eso es lo que quiere López. Las mismas corcholatas son una gran cortina de humo. Ni va a celebrar, ni va a ser la corcholata favorita, la sierva mayor, la Sheinbaum, no va a ser nadie. López va a buscar un pretexto para reelegirse. Y ese pretexto puede ser o un autogolpe de Estado, de crearse así de que, o sea, como lo hizo Chávez, que va a inventar que los militares hicieron un golpe de Estado, pero en realidad está planeado por el mismo López para asustar a la gente y no, el golpe de Estado militar no queremos, que regrese López, y eso fue lo que hizo Chávez, y ya regresó como dictador diciendo que regreso, pero para quedar, y ya jamás volvió a haber una elección, no sé si lo recuerdes. En Bolivia, Evo seguiría en el poder si no fuera porque lo sacaron, pero él quería quedarse hasta su muerte. Exactamente. Ahora, antes de pasar con el ingeniero Lozano, ingeniero, leí mucho a un poeta francés llamado Stendhal, que dice que el amor es como aquella bella flor que crece al borde de un precipicio. Yo veo el 24 como ese precipicio. No va a existir. O sea, todos nos vamos a lanzar a la caída libre de la dictadura y ya no va a haber control más que el de Chávez Cacas. Ingeniero Lozano, tú no has desviado un ápice de tus propósitos. Lamentablemente, mucho periodista pagado, muchos líderes maniatados por López, te serruchan el piso y tú has sobrevivido, te has mantenido. ¿Qué fuerza tiene que tener la gente para agregarse a las líneas, a las filas de Frena, para que Gilberto Lozano ya le grite fuera de manera millonaria y abrumadora? Bueno, Frank, no, sería demasiado arrogante. Creo que somos un grupo muy grande de mexicanos, los que no nos hemos rendido, que creo que hemos abrevado en gente que conoce de dictaduras, en gente que sabe cómo se derroca una dictadura, y no nos hemos querido salir ni un milímetro a pesar de ir a contracorriente. El tema es los mexicanos en la calle pidiendo la renuncia con una cantidad mínima que roza lo llamada masa crítica de 1 millón de personas en la Ciudad de México o 5 millones a nivel nacional. Esa gente gritándolo, lo vamos a lograr. Ahora, esto que se llama AMLO sigues tú, estamos pensando en iniciar con una marcha, pero una marcha que se multiplique todos los días.
Es decir, no es una marcha y nos vemos dentro de un mes. No. Ahora invitamos a que vengan al día siguiente más, y al día siguiente más, y al día siguiente más, y días continuos esperamos el eco de los mexicanos, porque en el fondo, ¿cuál es el motivador, Frank? Queremos que esta lucha la hagan nuestros hijos, sobrinos, nietos, o la hacemos nosotros, antes de que se consolide más el poder. Kenia tiene mucha razón. Creo que es una ilusión el tener una zanahoria que se llama 2024 cuando faltan pues casi 20 meses o 22 meses para que se dé ese cambio, que ahorita ya todo apunta definitivamente que van a tener preparado el acarreo, el conteo de votos, todo. Simplemente los 615,000 millones de pesos que se van a entregar de dádivas y de ayudas sociales, algunas hay que llamarles que sí son ayudas sociales, todo es dinero prestado. O sea, López está dispuesto a todo. Termino con este punto. El gran motivador, Frank, de los mexicanos tiene que ser la familia. No hay de otra, y su libertad. La familia, su libertad, su aquí y ahora. El 2024 es una zanahoria podrida. Más ayer terminó de apestarse la zanahoria. Y quien te platique que vamos a ver si generamos un fenómeno especial, se tiene que estar construyendo mañana. Y por eso nosotros ahorita estamos diciendo, ya, le tenemos que poner fecha. O es el día 22 de enero, o es el 29 de enero, o nos iremos a lo mejor al 5 días de la Constitución. Pero la gente, todos queremos que en enero empiece a ocurrir esa llegada de la masa crítica a la Ciudad de México, de todo el país, diciendo, empezamos el día 22, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. Tenemos que ser 1 millón de personas aquí rodeando eso. Ahora, ingeniero Lozano, la audiencia se comunica diciendo que tienen familia que son burócratas en varios estados y que les deben el aguinaldo, les deben las últimas 5, 10 o al menos 10 semanas de sueldo, que varios gobiernos de varios estados están dando pagarés, no tienen dinero para saldar. Toda esa fuerza burocrática engrosada por López Obrador, si se fijan, desaparecieron los siervos de la nación, los sicarios de la nación desaparecieron. Y son al menos 20,000 personas a nivel nacional que ya se están comunicando conmigo pidiendo que les demos voz, porque dejaron de la noche a la mañana y debiéndoles muchas semanas de sueldo, sin trabajo a toda esta gente. No hay Junta Local de Conciliación y Arbitraje que les respete ningún derecho, porque obviamente, pues, fueron empleados de López. ¿Qué pueden hacer? A muchos trataron de reclutarlos para la Guardia Nacional a la fuerza, porque hay una deserción tremenda en todas las Fuerzas Armadas. Esto es caótico, López se tiene que dar cuenta y él no lo dice, o quizás no le informan, pero México está en una situación horrible. Ahora, ingeniero Lozano, qué bien y acertadamente lo mencionas, porque toda esa gente que me avisa que se les debe dinero, bueno, son burócratas, apoyaron a López, ahora apoyen al ingeniero Lozano y hagan un cerco humano alrededor de Palacio Nacional, como la caída de la capital de Vietnam, donde la gente... Correcto, como ocurrió en Sri Lanka, como generó este cambio en el Congreso que hizo Perú. Claro, hay que entender que Perú ha tenido unas experiencias interesantes cuando la época de Fujimori, entonces le ha generado una historia que, bueno, la vez pasada Kenia nos la explicó muy en detalle. Pero volviendo al tema, Frank, ahorita le están comunicando a toda la gente de la tercera edad que va a tener que recibir su ayuda en el Banco Bienestar. Es también la crónica de un control de las entregas perfectamente anunciada. Es el Banco Popular
de Venezuela, y entonces muchísima gente de la tercera edad que se ha venido beneficiando de un crecimiento en esa ayuda, que nació en el año 2014, me dicen, ingeniero, ¿qué peligro ve usted de que nos lo vayan a entregar a partir de enero en el Banco Bienestar? Dije, pues es muy simple, lo mismo que ocurrió en Venezuela. Un día te van a decir que por emergencia nacional o por un asunto de seguridad nacional o por una crisis económica de estabilización del país, no te lo van a entregar, porque ya no lo dispersan a través de Banamex o Banorte o Bancomer o Banregio. Todo se va a ir a través del Banco Bienestar. Y empieza también ya el control de las afores, porque efectivamente, Frank, la forma en que se ha endeudado México, pues ha generado que los acreedores, los bancos acreedores, se la piensan dos veces de cuáles son esas garantías, porque aunque el PIB este año va a crecer 2.8, hay que decirlo, todavía no alcanzamos el nivel de Producto Económico que tuvimos en el 2018. Exacto. O sea, oye, es que vamos a crecer, por eso, pero venimos de -9 y luego 0 y luego -2, pues todavía no llegamos ni al 2018 con una demografía que ha crecido. Entonces el Producto Interno Bruto por per cápita ha decrecido, y aunque López hable de que va a crecer los salarios mínimos 20%, pues ahí te encargo el nivel de desempleo que va a venir, porque muchos pequeños changarros no pueden pagar, más cuando ahorita ya se anunció un 10% menos de producción de maíz por todo el debilitamiento que tiene el campo. Bueno, en resumen, Frank, lo que le tenemos que decir a la gente es, aquí no estás llevando agua al molino más que de tu familia, de tus intereses. Y si no nos juntamos hombro con hombro, nos van a arrasar, nos van a acabar. Aquí nadie va a salir en una boleta electoral, al menos lo digo por la parte que es frena, y si se suman, como ha ocurrido en otras marchas, como le dijimos a Vicente Fox, claro que sí puedes marchar, pero vete atrás. No quieras ir aquí con tu manto adelante como que tú eres el foco de atención. Como cualquier ciudadano, atrás. Aquí en las marchas de Nuevo León desfilaron 3 gobernadores con nosotros, atrás. O sea, la línea la lleva la ciudadanía. Y eso es lo que en este proceso que está siguiendo Kenia, de lanzar puentes con otros grupos, entendamos, nosotros no tenemos interés en llevar la marcha de adelante. No es eso. Por favor, entiéndanlo. Lo único es que sí somos muy tercos de que hay que quitar a López. Y yo dejo de entenderme contigo, no por una razón de ego, protagonismo o quererse distinguir. Es simple. Tú quieres que López termine y se vaya. Y yo no lo creo. Es todo. Eso es lo que piensa Frena, no yo. Lo pensamos todos los mexicanos que hemos visto que el escenario que hoy tenemos es cada día peor, porque después de la revocación de mandato, recuérdate, Frank, se aprobó la militarización del país hasta el año 2029. Si nos habían dicho que iba a ser hasta el 2024, no, hombre, pues al rato lo pasan para el 2050, o sea, eso ya lo sabemos, cómo se las gastan. Entonces, nos metieron la militarización, nos terminaron de desmantelar el INE, porque efectivamente el trife ya estaba tomado. Y empiezan todos estos movimientos del Banco Bienestar, del factor de que las cuentas de banco que no se mueven las van a agarrar. Oye, ¿ya estamos en una dictadura? Exacto, en realidad, yo creo que en realidad no hemos visto todavía lo que es la calamidad de lo que es una dictadura militar comunista, y va a empezar el año que entra. Que va a ser que de repente llegas a tu cuenta de banco y aunque tengas mucho dinero, no, fíjate que hay un déficit, solo puedes sacar 5,000 pesos. Ya a ver cómo le haces, aunque tú gastes 50,000, solo puedes vivir con 5,000. De nada va a servir que tú tengas el dinero. O vas a llegar al súper, pues está vacío, porque fíjate que no se compraron los productos. Así va a empezar a pasar. Simplemente, bueno, lo que se decía, que ya grandes cadenas de alimentos ya se están yendo, porque otro de los planes comunistas es acaparar la alimentación,
para después poder decir, pues hoy no comes. Esto, por ejemplo, de lo de las nuevas tarjetas, porque van a cambiar la tarjeta de los viejitos, te lo digo porque yo tengo una aquí, mi madre, y da mucho miedo, porque dicen que las nuevas tarjetas van a hacer que casi ya te van a tener registrado ahí tu nombre con tus datos. Ya hablaste mal del régimen, pues ya no solo no recibes la ayuda, sino que ya sabemos dónde vives, quién eres, no sé qué. Entonces, nosotros ya te estamos pensando, es mejor que no recibir esa ayuda. Porque además para 1,000 pesos, ¿sabes qué? Mejor la rechazo y ya no la recibo para que te tengan ahí controlada de sabemos quién eres y no sé qué. Gracias, Kenia. Ahora, lo que dicen ustedes es muy importante y ya lo hemos mencionado. Ese cambio es porque ya están listas las ventanillas del Banco Bienestar y el Banjército en los consulados. Lo que pasa es que las casas que manejan los giros, Western Union, etcétera, no quieren aceptar que López tenga el monopolio de los envíos, porque eso va a ser un acabose para México. ¿Por qué? Porque el pobre paisano, después de trabajar 60 horas, 80 horas por semana, tiene que ir a depositar su dinerito al consulado, y cuando la viejita, la mamá, la hermana, la tía lleguen al Banco del Malestar y Banjército, le van a decir, con esa tarjeta nueva, usted está recibiendo dinero de Estados Unidos. Y cuando usted llenó la forma para recibir las ayudas, usted dijo que no tenía ninguna ayuda. Pero ¿cómo? Si mi hermano se tuvo que ir desempleado porque estábamos muriéndonos de hambre. No. Usted mintió a la nación, usted mintió a la 4T y esos $500 que manda su hermano se quedan confiscados. Ya los debe. Por el gobierno de López Obrador y porque usted ya recibió mucho dinero de la 4T. Y esa es la jugada detrás de todo eso. Claro, es un engaño vil. Van a robar. Eso es lo que hacen ya en Cuba. Por eso es que también Estados Unidos puso un embargo que dijo, ya no vamos a permitir que se hagan envío por medio del Banjército cubano. Por eso es que lo detuvieron. No era en sí un embargo, sino porque se dieron cuenta que el gobierno abusaba y al pobre cubano lo dejaban sin nada. El gobierno se dolariza y aparte, ya me llegó un informe que de ese dinero que se cargó en los aviones del Banco de México y el avión de Venezuela, de la aerolínea privada, parte de ese dinero iba para gente de Castillo, el presidente golpista, precisamente en un intento por evitar su caída. Afortunadamente no llegó a las manos del gobierno peruano, pero vamos a hablar en un futuro de eso. El tiempo se nos agota. Kenia, por favor, ingeniero, cierren el programa, 1 minuto cada uno. Adelante, pues yo Kenia. creo que... ¿Yo empiezo? Primero las damas. Yo creo que es muy importante este parteaguas que se está dando. Qué bueno que lo estamos hablando. Hay que insistir en crear esos lazos, porque creo que ahorita es el momento en donde la gente ya está abriendo los ojos, tanto ciudadanos como políticos, como comunicadores, todos en general, ya se están dando cuenta de la urgencia de sigues tú, AMLO. Ya hay que insistir con ese hashtag, hay que insistir en que volvamos a estar juntos, porque en un principio lo estuvimos y funcionó muy bien, y que nada nos vuelva a dividir, que no vuelva a pasar esto de que porque unos piensan una cosa y otros piensan la otra, porque realmente si estamos unidos somos mucho más. Ya hay que ser conscientes de que la popularidad de López es una completa mentira, siempre ha sido Mientowski, encuestas pagadas, y la prueba de ello es que en su marcha tuvo que traer puros acarreados. Realmente gente que la gente lo quiera, nunca se ha visto que lleguen por sí solos y griten AMLO. Se ven ahí 3 personas que porque les pagaron están gritando AMLO, AMLO, y 3 personas. O sea, realmente no es un presidente popular. Debemos de dejar el miedo a un lado, porque yo sé que mucha gente dice, dictadura, ya no salgo a la calle, el miedo. No, todo lo contrario, porque si somos todos, a todos los habitantes no nos pueden meter a la cárcel, no nos puede pasar nada.
Tenemos que perder el miedo, porque ¿a qué tienes más miedo? ¿A salir a la calle o a que para siempre tus seres más amados, tus hijos, tus nietos, toda tu descendencia va a vivir una pobreza inimaginable en donde no van a tener ni para un plato de frijoles? Ingeniero Lozano, gracias, Kenia. Sí, bueno, pues creo que este punto que se mencionó por Kenia es clave, el que no nos vuelvan a dividir, y tenemos que tener claro el propósito. Cuando tú tienes claro el propósito, dicen que los vientos es bastante difícil que te muevan, porque es una meta trascendente, y es verdaderamente evitar que México llegue a un punto de no retorno en el tema de la dictadura. ¿Qué lucha y qué vida no puede ser mejor dedicada que por la libertad, por la justicia, por la verdad? Porque esos son los valores que le queremos verdaderamente dejar y heredar a las siguientes generaciones en México. México no es nuevo en luchar por su libertad, en luchar por su justicia. Y hoy todo es un mundo de impunidad, las libertades se han venido cortando, y no se diga todo este tema de control político que ejerce sobre los ciudadanos un gobierno dictador, en donde una persona o una pequeña pandilla deciden el futuro de los mexicanos. Ellos son miles, nosotros somos millones. Llegó el momento de tomar el hormiguero. Gracias, ingeniero Lozano. Gracias, Kenia. Estamos en México en un momento determinante y no hay oposición más que la de frena, porque las oposiciones vendidas ya las detalló el ingeniero Lozano, y el activismo de Kenia tiene que expandirse a todas las mujeres. Las mujeres son mayoría y son poder. Viene el Día Internacional de la Mujer en marzo, a menos de 90 días ya, porque febrero es corto. Las fiestas de Navidad no cuentan, el Guadalupe Reyes, y hay que entrarle, porque nuestros paisanos me lo han dicho. Ellos no van a trabajar esas remesas para sostener a un dictador, tirano, asesino, abusivo y ratero, que ya su hijo se está beneficiando de otro contrato con Pemex y que ya es algo inaceptable. La planta nuclear de Laguna Verde es una bomba de tiempo. En Atlanta, Georgia, estudió uno de los ingenieros que están a cargo, no digo su nombre, un gran amigo, que están a cargo del mantenimiento de Laguna Verde, y López, al igual que en el metro, paró todo el mantenimiento. Laguna Verde es una bomba de tiempo y podría acabar no solo con el área conurbada de donde está ubicada en Veracruz, si no me equivoco, sino con varias ciudades. Y López Obrador, tan tranquilo, robando, mandando narcos a intimidar gente, y la gente que estúpidamente le hace más caso, con perdón tuyo y de Valeria, a las telenovelas, no reacciona. Ingeniero Lozano, gracias. Gracias, Kenia. Saludos, Valeria. Dios bendiga a todos nuestros mexicanos. Nos vemos y nos escuchamos mañana, y solamente les digo, como me lo dijo un mexicano, yo no me voy a romper la madre por esos pendejos. Chinga su madre López. Buenas noches. Gracias. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.